Y bueno, empezamos hoy el capítulo 9 y antes de leerlo, quiero decirles que vamos a leer el capítulo 9 del versículo 1 al 18. Vamos a empezar al 19, vamos a empezar con estos 19 versículos y aquí empieza y se narra la conversión del apóstol Pablo, antes llamado Saulo, y después Dios le cambió el nombre. Y voy a leer del 1 al 19, si lo sigue conmigo y si no va a estar en la pantalla. Esto es lo que sucede en el capítulo 9, versículo 1, en donde vamos ahorita en el libro de los Hechos. Dice: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz pero no veían a nadie. Y Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días y sin comer ni beber nada. Y había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión y le dijo: Ananías. Aquí estoy, Señor, le contestó. Anda y ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho hablar de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y llegó a la casa. Le impuso las manos a Saúl y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Y se levantó y fue bautizado, y habiendo comido recobró las fuerzas. Amén. Bueno, esto es lo que toca hoy. Este es el pasaje, el episodio que sigue en este transcurso que tenemos del libro de los Hechos. Y quiero decirles algunas cosas antes. Esta es la aparición del apóstol Pablo. Hasta antes habíamos oído hablar mucho de Pedro y todos sus acontecimientos, los milagros, las cosas que hacían los apóstoles. Y esta es la primera vez que aparece Pablo, y aparece directamente en el capítulo 9 narrándose su testimonio, su conversión, cómo sucedió. Antes solamente se había mencionado que estaba presente cuando la muerte de Esteban, ¿se acuerdan? Dice que Saulo estaba ahí y que consentía en la muerte de Esteban y que estaba de acuerdo en que estuvieran haciendo eso. Y dice que él empezó a hacer un alboroto en las iglesias cristianas, y entonces él va. Dice el versículo 1, el versículo 2, que pide permiso al sumo sacerdote, le pide cartas de extradición y se lanza. ¿Qué iba a hacer? Iba a Damasco, iba a buscar cada sinagoga, iba a buscar a los cristianos, a los creyentes, a los que estaban en el camino, dice, en el camino de Jesús. Los quería arrestar, se los quería llevar, los hacía que blasfemaran el nombre de Jesús, y si era necesario y se oponían, los mataban. Y Pablo iba con todo, acompañado de algunos hombres, iba allí. Y aquí está la famosísima narración del testimonio de la conversión de Pablo. Muy impresionante. Dios no hizo algo de esta naturaleza con ninguno de sus hombres. La conversión de Pablo fue muy especial porque Pablo no conoció al Señor. No fue como los otros apóstoles que anduvieron con el Señor los 3 años. Pablo no lo conoció. Y aquí hay un detalle importante. Pedro ¿se acuerdan cuando echaron un volado para ver quién sustituía a Judas, si Matías o
o el otro, y bueno, ganó el volado Matías. Pedro dijo, tiene que ser uno que sea testigo ocular de Jesús. Entonces se dice que Jesucristo se le apareció a Pablo en este camino a Damasco, porque para que fuera apóstol tenía que cumplirse que él fuera un testigo ocular y que lo viera. ¿Ok? Por eso fue el único. ¿Por qué? Porque Pablo él mismo describe en 1 Corintios que fue como el apóstol, el último apóstol, el al que se le apareció, y él decía que no se sentía digno de ser apóstol. Entonces, por eso fue la aparición y tan aparatosa la conversión de Pablo. El hombre más ungido que hubo o que habrá sobre la tierra. El hombre que más fue usado por Dios, él mismo en sus palabras con mucha humildad dijo, la gracia de Dios ha trabajado en mí de manera que lo he llenado todo del evangelio, dijo Pablo. Imagínense. O sea, el poder y el testimonio y la unción y el instrumento que llegó a ser él en manos de Dios, que él mismo llegó a decir, lo llené todo del evangelio. En ese entonces y lo que él conocía, pero todo lugar y todo territorio que existía, él había llevado la palabra, y se narra después en Hechos, lo vamos a ver en estas clases en los jueves, cómo fue en sus viajes misioneros y fue llevando la palabra a todas partes. Pero bueno, va en su caballo o camello, no se sabe. Yo digo que caballo, unos dicen que camello, porque dice que iba muy rápido, entonces yo creo que era caballo y blanco. Ay, sí, no se crean, eso no es cierto. Bueno, entonces va y dice que en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor, y en otra versión o en otra explicación de Pablo dice que era mediodía. Entonces dice que era una luz más fuerte que el sol de a mediodía. A ver, ubíquese usted en este tiempo de verano, bueno, ya ahorita empezó a llover, ¿verdad? Pero ubíquese usted en este tiempo a las 2 de la tarde con este sol aquí en Guadalajara. No, yo creo que el de Damasco estaba peor. Y de repente una luz relampaguea más fuerte que el sol. ¿Cómo? Y entonces Pablo iba ahí con sus hombres y de repente una luz del cielo relampagueó a su alrededor y cayó al suelo. No le hizo nada a la luz, solamente relampagueó. Y su animal en el que iba montado se asustó, yo creo, por la luz que está, y se cayó Pablo. Entonces cuando se cae Pablo, oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué traes contra mí? Era la voz del Señor Jesús. ¿Por qué me persigues? Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, ya lo dije, ya lo sabemos. Perseguía fuertemente a la iglesia. Y Pablo le contesta, ¿quién eres, Señor? Curioso que le diga Señor si no sabía y si no era su Señor. Era totalmente lo contrario, estaba en contra completamente de él, como vamos a ver ahorita. Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, levántate, entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Ok. En 10 ocasiones posteriores se vuelve a mencionar el testimonio de Pablo. Unas veces mencionadas por Bernabé, otras por él mismo, y él cuando le escribe a Timoteo menciona su testimonio otra vez. Una vez cuando fue llevado con el rey en Roma, él menciona y relata su testimonio y lo hace exactamente como está aquí, añadiendo algunas cosas. Por ejemplo, allá dice que era mediodía, allá dice otras cosas, pero él mismo lo relata. Entonces esto es importante. 10 veces aparte de esta vez, de esta ocasión en la palabra de Dios, podemos encontrar el relato del testimonio de la conversión de Pablo. Y entonces quiero que lean quién era Pablo. Filipenses 3 del 4 al 10. Él mismo habla de sí mismo en Filipenses capítulo 3, y voy a leer los versículos 5 y 6 solamente. Está muy largo, solamente quiero leer los versículos 5 y 6 para que se den cuenta de quién estamos hablando. ¿Quién era Pablo? Él dice, yo fui circuncidado al 8º día. Filipenses 3, 5. Fui circuncidado al 8º día. Soy del pueblo de Israel, o sea, era israelita, no era un judío que vivía en Roma o en Atenas o en lugares de aquel entonces, era del pueblo de Israel. Era de la tribu de Benjamín, o sea, tenía una descendencia específica de una de las 12 tribus de Israel. Era hebreo, dice, y en cuanto a la ley, a la interpretación de la ley, era fariseo. En cuanto al celo, era un perseguidor de la iglesia, dice Pablo, y en cuanto a la justicia,
que la ley exige intachable. Eso era Pablo. Lo puedes poner todo, no solamente uno por uno, puedes ponerlo todos los versos. Tomás son 2, 5 y 6. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel. Esas son sus credenciales. Se está presentando Pablo a los filipenses en la carta y le está platicando de dónde viene y quién era. Y dice: del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, y en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que la ley exige, era intachable. ¿Qué onda con Pablo? ¿A quién escoge Dios para convertir y llevar su palabra a todas las naciones y a sus reyes y al pueblo de Israel? Como dice lo que leímos ahorita. A un hombre de una talla impresionante en su tiempo y en su ley y en su contexto. Religioso, fariseo, con mucho celo. ¿Cómo que andas creyendo en un tal Jesucristo que andan ahorita predicando y iba por ellos? Si tienes que creer en la palabra en la que nos dejaron nuestros padres, Abraham, Isaac, Israel. Era intachable, dice. ¿Sabes lo que es alguien intachable? No puedes decir nada de él. Ni siquiera puedes decir: no me gusta tu barba. No, sí me gusta tu barba. Está chida. Pero no, intachable quiere decir no puedes decir nada de él, nada. Intachable. Celo tenía. Y perseguía a los que no creían en lo que deberían de creer. Era un hombre intachable. Ahora, un punto aquí importante. Estoy hablando de la conversión de Pablo. Estoy hablando del Dios que convierte a las personas. Dios es un Dios que transforma a la gente. Dios es un Dios que convence. Dios es un Dios que convierte a la persona. Ahorita vamos a ver en qué se convirtió Pablo, ya lo sabemos. Pero esto era Pablo. Bueno, eso que estaba ahí. Eso era Pablo. Pero si tú te das cuenta y te detienes un poquito, Pablo era, pues, moralmente bueno, ¿no? Era un cristianazo, por decir así. O bueno, no era cristiano, pero yo creo que Pablo era de esas personas que nosotros decimos: es tan bueno que nomás le falta conocer a Cristo. ¿No hemos dicho eso? O sea, es tan buena onda este cuate que nomás, ¿te has fijado cómo es? Es intachable, súper moral, o sea, cumple todo. Y siempre está. Para nosotros sería alguien de esos buenos que nomás le falta conocer a Cristo. Nomás. Si se muere y no lo conoce, ¿a dónde se va a ir? Al infierno. ¡Ey! Si se muere una persona así y no conoce a Cristo, se va al infierno. ¿Una persona tan buena se va al infierno? Sí, porque no conoce, no acepta y no vive bajo la sangre de Jesucristo. Pero nosotros decimos: es muy bueno, nomás le falta a Cristo. Como si, ay, nomás eso. Pues nomás. ¿Me explico? Ahora, Dios convirtió a Pablo, Dios convenció a Pablo, Dios transformó a Pablo, Dios se encontró con Pablo, Dios tuvo una experiencia con Pablo y Pablo con él. Y esto era Pablo, ya cité lo que era Pablo. Y entonces se convierte. Y tengo un punto aquí. Si nosotros conocemos a alguien tan bueno como se está narrando a Pablo, voy a repetirlo, lo voy a repetir. Honestamente decimos: qué bueno es. Y si conocemos a alguien que tiene actitudes o conductas o completamente diferentes a la de Pablo, decimos: este cuate, qué onda, ¿no? Y nosotros en nuestra mente pensamos que este se puede salvar y que este no. Eso es lo que pensamos, porque creemos que se salvan los buenos. Pero cuando Dios convierte, si no convierte Dios a esas personas, si no conocen a Cristo, no se salvan. Y una persona de los que nosotros denominamos malos, perversos, perdidos, inmorales, si esa persona conoce a Cristo, se salva. ¿Me estoy explicando? Aquí hay una paradoja chistosa.
La gente buena se va al infierno, la gente mala se va al cielo. Piénselo. Piénselo cuando juzgue usted mismo en su corazón a una persona que conozca, o piense ahorita en alguien que conoce. ¿Nomás le falta conocer a Cristo? ¿Nomás eso? Es candidato para no salvarse. O conoce a alguien que, o sea, ¿qué onda con este cuate? Es candidato para salvarse. ¿Me explico? Ahora, Pablo se convirtió. Y voy a decir algo aquí importante. Pablo se convirtió, el Señor lo encontró y conoce a Jesucristo y se convierte y es el hombre más grande que ha habido sobre la tierra según mucha gente, así lo definen, ¿ok? Pero Dios es el que hace la obra, Dios es el que hace la obra en el corazón de la persona. Estoy hablando de la conversión, estoy hablando del Dios que convierte a las personas. Estoy hablando del Dios que convierte a esa persona por la que tú estás orando. No de ti, estás convertido, me imagino, todos, la mayoría de los que están aquí. Pero Dios es el que convierte a esa persona por la que tú tienes carga, como lo hizo con Pablo. Dios es el que convierte, convence y transforme a las personas por las que tú tienes carga. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado pensando, híjole, si conociera al Señor, si doblara su corazón, si escuchara la palabra, si viniera a la iglesia, si conociera al Señor, y lo decimos con cierta pena, con cierto dolor o con cierta cosa, ¿no? Lo único que tenemos que decir es una obra de Dios. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. En otras palabras, si convirtió a Pablo, ¿por qué no va a convertir a la persona por las que estamos orando, ¿no? Si convirtió a Pablo y si hizo la cosa así, aunque yo sé que Pablo es una cosa especial, ¿no? Ok. No cualquier cristiano puede tener la experiencia que tuvo Pablo, la verdad. Pero el punto es este, que no perdamos la fe en que Dios puede cambiar a cualquier persona. No pierda la fe. A veces la hemos perdido, es más, ya no oramos por la persona. En un tiempo estuvimos orando, poniéndola delante de Dios, queremos que se salve, intercedemos, oramos al Señor por el corazón de la persona, y de repente dijimos, y ya Señor, si quieres hacer algo bueno, si no, no tiene remedio este cuate, ¿no? A veces oramos, eso es nuestra oración a veces, Señor, este no tiene remedio, y ya lo dejamos. Déjalo, pero déjalo confiando en el Señor. Confiemos en el Señor que Él hará algo. Eso es lo que quiero decir. Confiemos en el Señor que Él hará algo, porque no hay ningún caso imposible para Él, pues. Es lo que quiero decir. Si estamos hablando de conversión, de la de Pablo, pero el tema es conversión, piense, no hay ningún caso imposible para Cristo. Él puede llegar delante de la persona y la persona puede ir corriendo como Pablo iba corriendo en su caballo, y la persona puede ir corriendo por la vida y la persona puede estar completamente en contra de las cosas de Dios, y la persona puede estar blasfemando por lo que tú haces en Cristo, la persona puede estar lo que tú quieras, pero no es un caso difícil para Dios, no es un caso imposible para el Señor. Y aquel que está muy bueno y es simpatizante, fuiste a la iglesia, ¿qué tal te fue? Bien, qué padre, qué buena onda, ven, no, está bien. Pero qué padre que vas. Chido. Ese cuate, ora por él. Hay que orar por los buenos. Los malos tienen más posibilidades. Eso es lo que yo creo. Ok, entonces, que no perdamos la fe, que Dios puede hacer algo, que es la obra de Él para cambiar a la persona y para convertirla. Ok. Y más adelante Pablo mismo, como dije, narra muchas veces su conversión y su testimonio, y hay una parte en el mismo Hechos, va a llegar un día el capítulo 22, nomás que yo me voy a adelantar. En el capítulo 26 Pablo narra, como les dije, al rey su conversión, y quiero leerla, si ponen por favor en la cabina Hechos 26, y voy a leer los versículos para no hacerlo muy largo. Hay tiempo. Hechos 26 del 9 al 17, son poquitos, ahí va. Es la voz de Pablo, él lo está narrando. En el capítulo 9 no era Pablo, era Lucas escribiendo. Está Pablo hablando de su conversión, le está dando su testimonio al rey y a todas las personas que estaban en la corte cuando estaba él siendo juzgado. Y dice:
Pues bien, yo mismo estaba convencido de que había hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús. Yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes metí en la cárcel a muchos de los santos. Y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación, dice Pablo. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. Y en uno de esos viajes, cuando iba yo a Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes, a eso del mediodía, oh rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles y te voy a enviar a ellos. Pablo relata su conversión, como les dije, incluye algunos detalles más y él mismo la relata. Y Pablo habla de su testimonio y habla de su conversión y habla de su pasado y habla de cómo Dios lo impactó y lo transformó. Y le habla al rey y a todas las personas que se encuentra, y en todas las cartas en donde lo menciona en Corintios, lo menciona en Gálatas, lo menciona en Timoteo, lo menciona en Efesios, lo menciona en Filipenses, lo menciona en Segunda de Timoteo también, y menciona siempre su testimonio y lo que Dios hizo para él. ¿Cuál es la enseñanza aquí? ¿Cuál es la enseñanza aquí? Nuestro testimonio, nuestro testimonio es impactante, o debe de ser impactante. Tú debes de poder pararte delante de alguien y compartirle cómo el Señor te tocó, como Pablo lo hizo. Si no te tumbó un caballo, no importa, pero sí teníamos una actitud diferente a la que tenemos ahora, me imagino. Somos diferentes a como éramos cuando no conocimos a Jesús, ¿no? Completamente diferentes. Y entonces nosotros tenemos que tener esta capacidad de decir: yo era así, el Señor me tocó y ahora soy así, por la gracia de Dios. Pablo está diciendo esto. Ahora, lean por favor, vaya conmigo a Primera de Timoteo. Fíjense lo que le escribe Pablo a Timoteo acerca de su testimonio otra vez. Y aquí hay algo súper padre. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 13 al 16. Dice, ¿lo tienen? Fíjense lo que dice Pablo. Le está escribiendo a Timoteo una carta y le dice: anteriormente yo era un blasfemo, era un perseguidor y era un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos: que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así que vengo a ser ejemplo para los que creyendo en Él recibieron o recibirán la vida eterna. Ahora, punto importante, muy importante. Primero, Pablo era el moralista, el intachable, el ejemplo, el bueno, el guau. Y ahora él mismo se describe, ¿cómo dijo? Blasfemo, perseguidor, insolente, que quiere decir descarado, impertinente, impetuoso, maldecía a la gente. ¡Qué grueso! El mismo que era intachable y que guardaba la ley y que era fariseo y que era perseguidor y etcétera, etcétera, él mismo en su corazón era todo esto. Blasfemaba, es decir, maldecía, era un blasfemo pues.
era perseguidor, era todas estas cosas, era un descarado. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué es lo que hay dentro del corazón de una persona que aparentemente es muy buena? Esas cosas. ¿Me estoy explicando? Pablo mismo dice, yo era un de la tribu de Benjamín, era circuncidado, era israelita, era perseguidor, tenía celo por la iglesia y era intachable de acuerdo a la ley. Pero ahora cuando se convierte, y ahora recibe una carta a Timoteo que él le escribe y le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Yo era una porquería. Y por la gracia de Dios ahora soy lo que soy. O sea, ¿a dónde voy? A ver si ya captaron. ¿A dónde voy? En Cristo, en el cristianismo, la onda no es ser bueno. ¿Está captando? No es una religión en la que hay que ser bueno y poner la cara bonita pero tener el corazón podrido. No es una religión en la que hay que ser bueno, intachable, de acuerdo a la ley. Ahí dice, yo lo hago como dice la ley, no me puedes juzgar. Aquí no se puede vivir así, en el cristianismo no funciona así. El cristianismo no es ser bueno, no quiere decir hay que ser malo, claro que no. Pero el cristianismo no es una intención en el corazón de buscar ser bueno para estar bien delante de Dios, cosa que hacía Pablo y todos los fariseos. Y dentro de su corazón ser un impetuoso, descarado, blasfemo, esto y el otro. Pablo mismo en Romanos dijo, soy un miserable, ¿se acuerdan? Dice, miserable de mí, sigo cayendo en el pecado y no puedo con estas cosas. Es cuando ya reconoce su naturaleza y cuando ya reconoce que por la gracia de Dios solamente puede salir avante y salir victorioso en todas las cosas que enfrenta. Pero no se quiere lucir diciendo que es bueno. ¿Me explico? Lo voy a dejar ahí. Si el Espíritu Santo les revela algo, qué padre. Si no, sean buenos. Muy bien, otro punto que tengo aquí. Nuestro Señor se presentó a Saulo y fíjense que aquí hay un punto padre. Se llama la voz no le predicó. Nuestro Señor se presentó a Saulo y le dijo, se te dirá lo que has de hacer. Es como en el caso de Cornelio, ¿se acuerdan? Se le presentó un ángel a Cornelio, y le dijo, ve y busca a Pedro porque te va a predicar. ¿Qué quiero decir con esto? La experiencia que vivió Pablo, la experiencia que vivió Pedro revelándosele un ángel, no quiere decir que no le tenga que ser predicada la palabra de Dios. ¿Me capta? No porque tienes una experiencia tremenda delante, o sea, se le apareció el mismo Jesucristo, pero Cristo le dijo, ve para allá y te van a decir lo que tienes que hacer. No le predicó, no le enseñó. Lo único que le dijo es, ya deja de perseguirme, ¿para qué te das tantos golpes en la cabeza contra la pared? En otra versión dice, o sea, ¿para qué luchas contra mi voluntad, Pablito? Ve allá y te van a decir lo que tienes que hacer. Ve y escucha la palabra. Digo esto y lo enfatizo porque a veces parece ser que nosotros lo que queremos es una experiencia. Y ya con eso, una experiencia no es absolutamente, con una experiencia no quitas la necesidad de escuchar, conocer y meterte en la palabra. Ojo, muy importante. ¿Es buena la experiencia? Claro que sí. Se cayó, se quedó ciego 3 días, no comió y no bebió nada en 3 días, hasta que le fue revelado a Ananías que tenía que ir con él a sanarlo de la ceguera, a bautizarlo y a decirle, Pablo, you are the one. Vámonos. Pablo se levanta 3 días sin comer y sin beber, ni comer ni beber. Se levanta, tiene unas escamas en los ojos. Ananías ora por él, experiencia, ora por él, le dice, Pablo, a darle. Eso es lo que está narrado en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Me encanta porque aquí aparece como protagonista por primera vez
el apóstol Pablo, y de aquí en adelante lo vamos a ver en acción, el Espíritu Santo usándolo, el Espíritu Santo apoyándole, empezando a manifestarse a través de él tremendamente. Y esto es lo que está aquí en el capítulo 9 del libro de los Hechos, la conversión de Pablo, que tiene que llamarnos, a mí me llama a pensar en mi conversión, a pensar en mi testimonio, a pensar en la manera en que veo a la gente, a pensar en la manera en que creo que la gente se puede convertir, a pensar en la manera en que juzgo a la gente que creo que puede estar con Dios. ¿Me explico? A pensar en la manera de mi testimonio, de que tú tienes que ser como Pablo, poder decir, sabes que yo era un blasfemo, era un perseguidor. Estoy poniendo las palabras de Pablo, tú pones las tuyas, ¿no? Yo era un blasfemo, yo era un perseguidor, y la gracia de Dios me tocó. Y a lo mejor no tienes una experiencia así como Pablo, que te caes del caballo o te caes del carro, ¿no? A lo mejor no es necesario, por cierto, no necesariamente tiene que aparecer esto, pero sí hay un momento en la vida en el que yo era de esta manera, Cristo me toca, lo conozco, llega a mi vida y ahora soy esto. Y por su gracia ahora puedo vivir así. Hermanos, eso es lo que impacta. El cambio, la transformación, la conversión, antes y después. Y no seguir como era antes, ahora que conozco a Cristo. Porque lo que no impacta es que yo era un blasfemo y sigo siéndolo. La conversión es lo que impacta. Porque si eras una cosa y conoces a Cristo y sigues siéndola, amén. Es todo lo que tengo. ¿Está bueno? ¿Sí? Vénganse. Qué bueno que ya acabaste para adorar al Señor. Escuché a alguien que dijo eso. Por ahí dijeron eso. Tenemos tiempo para un canto. ¿Adoramos al Señor? ¿Quieren? Toques la batería, tienes que traer, ¿cómo se llama? Baquetas. Algo de adoración, ¿verdad? ¿Quieren adorar al Señor? ¿Sí? Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, Espíritu de Dios, que estás aquí esta noche, que tu presencia está entre nosotros y que tocas nuestro corazón, que hablas a nuestro corazón y que podemos adorarte con libertad, con mucha libertad. Gracias, Cristo. Gracias por tu obra en nosotros. Gracias por tu obra en nuestras vidas. Gracias por lo que hiciste. Gracias porque nos rescataste. Gracias porque nos liberaste. Gracias porque nos encontraste. Tú a nosotros, no nosotros a ti. Gracias porque nos encontraste y en tu gracia nos sacaste de donde estábamos y ahora nos haces vivir una vida plena del Espíritu, llena de la emoción de ser llenos del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Te alabamos. Su voz
Gracias, Señor. Muchas gracias. Aleluya. Amén. Dele gloria al Señor. Dele gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Sea tu nombre siempre exaltado, Señor. Sea tu nombre siempre exaltado, Señor. Gloria, 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 gloria. Aleluya. Santo eres, Señor. Gracias, Cristo. Aleluya.
Aleluya. Den un aplauso al Señor. Que Dios los bendiga muchísimo. Dios les bendiga lo que resta de la semana, y aquí nos vemos el domingo. Gracias.